Bienvenidas y bienvenidos a Desastres Deconstruido Podcast y en este episodio hablamos sobre arte y gestión integral de riesgos de desastres. Así es. Y, y para eso nos acompaña Ignacio Gutiérrez Croco, que es investigador, artista y gestor cultural chileno. Ignacio estudió psicología y diseño en la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un magíster en antropología del ambiente y del desarrollo de University College London. Su trabajo explora, el trabajo de Ignacio explora las relaciones entre mente, cultura y catástrofe, especializándose en el estudio y la intervención en desastres socioambientales. A través de obras, investigaciones y proyectos curatoriales desarrolla metodologías que conectan arte, ciencia y comunidades. Es fundador y director de la Unidad de Artes y Desastres Desartes del Centro de Investigación SIGIDEN y codirector de Fundación Muerte y del Encuentro Interdisciplinario sobre la Muerte. Así que bienvenido. Hola, muchas gracias Nacho, Manuela, muchas gracias por la invitación. Como les decía en el correo, yo lo escucho, así que estoy muy honrado de esta invitación. Ah, qué Bueno, bueno. el gusto es nuestro y la verdad que Sí. tener como un combo de investigación, artista y gestionador, ¿no? Como las tres patas Ujú. tan importantes de una persona así tan completa. Y bueno, queríamos comenzar preguntándote y que nos cuentes a la audiencia del podcast, ¿qué es Desartes, la unidad de artes y desastres del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres? ¿Y con quiénes trabajan? ¿Y quiénes son las y los destinatarios de su propuesta? Claro, perfecto. Bueno, partir haciendo ahí una aclaración, porque justo, no sé si saben, también en Chile estamos con cambio de gobierno, están también generándose nuevos ciclos, por ejemplo, en este centro de investigación, y ahora el centro se llama Sigiden R+, como se tuvo una renovación, y el centro de Bien, investigación interdisciplinaria en riesgo, resiliencia y recuperación ante desastre tuvo una mutación. Y bueno, como respondió a su pregunta, Desartes, que como dice Manuela, es la unidad de artes y desastres, podríamos decir que es un organismo o un elemento de coordinación que busca, tiene el objetivo de producir, difundir y coordinar proyectos basados en arte para el estudio e intervención en desastres socionaturales. Y esto lo hace de esta forma a través del alero de este centro de investigación, que es un centro de investigación nacional, pero que son también fondos, o sea, son centros que se financian con fondos concursables, pero que tienen una duración de 4 o 5 años por cada periodo. Y esto se funda en el 2021, el 2022. Yo vengo trabajando en Sigiden ya hace muchos años, hace como 10 años. Trabajé mucho desde el plano de la investigación y ya en 2021, a partir de una obra particular que yo recibo financiamiento del Estado para realizar a partir de una investigación que yo estaba haciendo sobre el terremoto de 1960. No sé, me imagino que lo conocen ustedes que están trabajando en desastre. Por Y supuesto. ahí me invita de esta forma a fundar esta unidad para de esta forma preocuparse de integrar en esta investigación interdisciplinaria, en este trabajo interdisciplinario que tiene el centro, e integrar las artes, que era algo de esta forma que había sido qué relegado. innovador, qué innovador. Eso quería decir, absolutamente innovador. Sí, es que pasa que, no sé, yo ya en el 2018 en un momento hicimos un encuentro. Bueno, que como dijeron en el principio, yo vengo trabajando ya hace 15, hace 10 años también con el encuentro interdisciplinario sobre la muerte, que aborda de esta forma la catástrofe y el tema de la muerte lo aborda también desde la arte y conjugando con diferentes investigaciones. Entonces, en Sigide en un momento empiezo a aplicar lo mismo con un encuentro que eran las artes del desastre. Y en este encuentro ya nos preguntamos sobre el rol que tienen las artes en la gestión del riesgo de desastre en Chile. Y ya entonces el 2018 tuvimos un proto de Sartes, que después para el 2021 ya se articula ya en un programa que tiene 5 líneas principalmente. Que por un lado está la producción de obras que aborden desastres en sus diferentes dimensiones, el desastre socioambiental, y esto considera una creación, como estamos trabajando con un centro de investigación, tiene que ver con la creación de obras en diálogo también con las investigaciones que se estaban haciendo en Sigiden sobre desastres. Por otro lado está la línea de circulación, porque podríamos decir que la producción se requiere en fondos externos, realmente yo postulaba, y desarrollamos obras específicas a partir de investigaciones. Ya ahí apareció Perspectivismo, que era sobre el terremoto de 1960 en comunidades lafkenches del lago Budi.
Después apareció Afectos del Desastre, que aborda más el desastre antropogénico, y aparecen una serie de exposiciones que después podemos hablar que conjugan obras de otros artistas, pero a la vez también la producción de obras encargada a otros artistas para que trabajen con centros de investigación o instituciones de la gestión del riesgo de desastre. Por otro lado está la línea de circulación, que es una línea más de generación de exposiciones que van circulando a lo largo de Chile, y ahora, por ejemplo, estamos en conversación con Colombia, con la posibilidad de llevar por la UNR, llevar también ahí una exposición, Magnífico. que son conversaciones ya de circulaciones más internacionales, pero generalmente nosotros hemos agarrado la línea de circulación, no requiere producción de obras, sino movilizar obras ya realizadas por artistas nacionales o por Bien. nosotros mismos, las obras que hemos hecho en la línea de producción. Por otro lado está la línea de investigación, que es una línea que hemos venido desarrollando mucho con el artista Sebastián Rifo y que tiene que ver con el desarrollo de un archivo de artes del desastre en Chile, que la idea ahora es lanzarlo este año ya como un archivo público en el cual hemos reunido todas las obras que hemos encontrado desde el 1500 hasta ahora, obras en Chile, que luego podemos hablar un poco de la historia de las obras de arte en Chile sobre Sí. desastre. Y esa línea de investigación tiene que ver con la participación en congresos, el escribir artículos, publicaciones, más en esta línea de cómo se indagan las artes del desastre en Chile Claro. y en el mundo. Por otro lado, tenemos asesorías a otras compañías, por ejemplo, a nosotros nos contactan de repente compañías de teatro en las cuales nos solicitan si que nosotros conocemos investigadores o investigadoras que aborden el tema de su obra. Entonces nosotros también promovemos un vínculo de Sigiden con la comunidad artística, promoviendo esos encuentros, esas redes con los investigadores y las compañías externas a Sigiden mismo y a Desartes. Y por último está la línea que nosotros llamamos conversaciones desastrosas, que es una línea de encuentros transdisciplinarios, que ahí la idea es hacer encuentros, podríamos llamarlo en formato a veces festival, a veces encuentro, en la cual reunimos investigadores de áreas, diferentes áreas, que pueden ser de la ciencia de la Tierra, con las ciencias sociales, con las humanidades, con artistas, y los conjugamos en encuentros en los cuales utilizamos una obra de arte nacional para que sea el estímulo para un tema específico que se aborda en esa sesión. Y con eso hemos tenido, no sé, pues, encuentros con Paulina Aldunce, que es la experta en cambio climático, pero ella conversando con Ortega, que es un escritor de ciencia ficción. Uy, Y qué por otro bien. lado, entonces todo eso se empiezan a conjugar de esta forma. Y lo interesante que esto que llamamos con Marcelo González, que es un investigador también de CIGIN, le llamamos conversaciones desastrosas, lo interesante es que el arte funciona como un coagulador, podríamos decir, como que logra reunir de repente voces muy diversas y que a veces son contrarias en su forma, en su epistemología, ¿no es cierto? Pero que a través del arte y conversar sobre una obra artística se permiten conjugarse y también permite un encuentro de mayor comunidad. Qué rico, qué Por favor, variadas estas 5 líneas. qué bien. Sí, qué bien, qué original, qué interesante. ¿Y qué puede hacer, Ignacio, el arte que la ciencia o la política no pueden hacer frente a los desastres? Y te preguntamos además si tuvieron casos donde una obra de arte cambió la conversación pública sobre algún evento desastroso. Ah, claro, sí, me acuerdo de esa pregunta, era... Mira, yo creo que acá yo siempre abordo, yo no recuerdo, recuerdo que ustedes me mandaron ahí que hacía cada una y cada uno de ustedes, pero como si que en la psicología, por ejemplo, yo vengo muy de la línea de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a mí me pasó que cuando empecé a meter en el arte, que bueno, yo siempre hice arte desde muy pequeño, pero por primera vez lo logré conjugar mi línea de ciencias sociales con la Yo soy línea de periodista y arte. músico, así que estoy fascinado. Ah, me encanta. Luego podemos hablar de todo lo que son las obras que han salido. Estoy rayado con las obras musicales de desastre acá en Chile. Imagino que en Argentina también es lo mismo. Así que podemos Sí. hablar de ello. Que cuando yo empecé a meterme, me encontré principalmente abordando la idea de la catástrofe. Yo no sé si es que ustedes, como acá han hablado, recuerdo en un momento se habló antes en el podcast como las distinciones entre desastre y catástrofe, que es como, yo empecé a meter mucho en la idea de la catástrofe como concepto en esta idea de vuelco, como que esta forma de repente los desastres funcionan como una catástrofe más, porque es un vuelco respecto a un sistema previo, a una forma anterior de generación de sentido, y que a veces los desastres tienen este potencial de generar una interrupción en el sentido con el cual comprendemos el mundo y a nosotros mismos.
Entonces, yo lo que he estado tratando defendiendo y he estado tratando de estudiar en cómo se puede ver esto en las obras de arte, es que me da la impresión de que las obras de arte es un medio alternativo para generar sentido en aquellas experiencias que efectivamente carecen de sentido Por o el supuesto. sentido está interrumpido. Porque acá, por ejemplo, hay mucha obra también que yo ocupo la obra misma como argumento. Mucha obra, por ejemplo, hay una obra de Sortadea San Joaquín, que es una de las obras cúlmines, yo para mí siento, del arte chileno, que es una poetisa, la primera poeta publicada en Chile, también una de las primeras poetas, en el 1783, que escribe sobre una inundación del Mapocho, y ella ya Mm, habla cómo el desastre uno pierde el sentido de lo que está tratando de experimentar, como que está experimentando. Porque se pasan a llevar como elementos que son basales en nuestra experiencia del mundo, siento yo. Que se te mueva la tierra, que se te caiga la casa, que se muera toda la gente alrededor, son elementos que de esta forma desgarran el sentido. Y yo creo que acá lo que hace el arte, a diferencia de la ciencia y la política, es que efectivamente permite ingresar en aquellos contenidos que a veces son traumáticos, desastrosos, catastróficos y que están desgarrados y que se vuelven inefables. No sé, me gusta la palabra inefable con esta idea de ujú. aquello que no puede ser dicho y siento que el logos de la ciencia y la política se fundan en la palabra. Entonces, ¿cómo abordamos aquella experiencia que nos dejan sin palabras? Ahí aparece, yo siento, el arte para generar un sentido que yo generalmente lo he definido como en tres líneas, que tiene que ver con el sentido biográfico, de cómo el arte nos permite integrar en una cadena biográfica y de sentido aquella experiencia catastrófica, porque el artista ya hizo un trabajo de filtro o de elaboración de esa experiencia, pero por otro lado también está el sentido histórico, que cada obra que se genera entra parte del archivo y este acervo que tenemos, por ejemplo, como nación o sociedad respecto a los desastres, pero entregando a veces contenidos históricos que la historia escrita no genera, que tiene que ver con los afectos o que tiene que ver con las sensibilidades, y eso queda plasmado a veces en una obra. Y finalmente hay una idea que yo genero, la idea del sentido de comunidad. El sentido comunitario, que también tiene que ver con que cuando uno genera un acto público, un acto de generar una exposición o mostrar una obra en público, eso ya se convierte en un rito, podríamos decir, común, en el cual compartimos en torno a esta experiencia. Tal cual. Entonces siento que esas son como esas tres cualidades que tiene de generación de sentido el arte y que muchas veces yo creo que lo vemos en cada exposición en muchas posiciones y en muchas obras podemos ver esa generación de sentido, pero ante la pregunta de cuáles son unos casos donde el arte haya cambiado la conversación pública, yo creo que en Chile, bueno, voy a hablar de los casos que yo conozco mucho más del arte del desastre en Sí. Chile, pero Sí. por ejemplo el documental La Respuesta de Leopoldo Castello, no sé si lo han visto, que es del 1961, o sea, se publica en 1961 y que aborda la experiencia del terremoto de 1960 de Valdivia, que es el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia de la humanidad hasta ahora. Y Ujú. él lo que hace es que a través de este documental, algo que se comenta mucho, es que a través del documental se visibilizó la magnitud del desastre, cosa que no se había logrado a través de la prensa o los relatos más comunes. Y en esta visibilización también podríamos decir que aportó a los argumentos para luego la generación de la ONEMI o otro tipo de instituciones, porque entendemos que cada desastre en Chile va ayudando a la generación y la evolución de la institucionalidad de la gestión del riesgo. Entonces podríamos decir que Leopoldo Castello, a través del documental, por un lado, permitió la visibilización del nivel de catástrofe, pero por otro lado también ayudó a visibilizar el reñiguazo, que es un acto heroico, es como se llama la hazaña del reñiguazo, y te muestra también cómo las comunidades fueron capaces de ellos mismos, de forma colectiva, de disminuir el riesgo de desastre, porque ayudaron con palas, sin retroexcavadora, a evitar que se desaguara, ¿no es cierto?, el lago Riñihue, que hubiera generado mucho mayor catástrofe. Entonces podríamos Y decir que ese documental para mí podría ser un caso clásico de poder decir como, bueno, acá en la obra visibiliza por un lado y por otro lado promueve o promete formas de entender también nuestra posición en la gestión del riesgo de desastre. Claro, Y por parece otro que lo lado que, nacionalizara, ¿no? claro, Algo que era hay que recordar. fragmentado, sí. Sí, logra incorporarlo, ¿no? Como Claro. que eso es la impresión que tengo, que de repente documentarlo o cosas así te permite también como agarrar piezas de esta experiencia y ponerla en un relato de sentido. Entonces, ujú. en este relato de sentido en el cual después nosotros podemos actuar, que creo que también lo hemos visto ahora con las experiencias mismas de Desartes. Por ejemplo, yo creo que esto solamente como para una, no quiero ser autorreferente, pero creo que para mí ha sido importante el hecho de que para entender cómo una obra o una iniciativa artística puede generar cambios, es lo que nosotros hemos estado haciendo en Senapred. Ya, Senapred es la nueva ONEMI en Chile, ¿no es cierto? Es como el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre Nacional.
y nosotros generamos hace ya el 2024, hicimos una galería de arte dentro del servicio. Entonces esta galería está en la oficina central de este servicio y al principio había bastante reticencia a por qué tenemos una exposición de arte, pero ya en la tercera exposición, que era herencia sísmica, fue tal el impacto que tuvo, que aumentó las visitas, acercó el servicio a la gente, que se generó un cambio dentro de la institución, que me parece súper interesante hablar también de ello, cómo el arte también puede generar cambios dentro de las organizaciones o instituciones de la gestión del riesgo. Y lo que pasó acá es que se le dio mucho valor al arte, generando incluso el desarrollo o ellos determinaron un nuevo puesto de trabajo. Ahora hay un encargado cultural en Senapred. Y esto Qué bárbaro, producto qué de bueno. estas intervenciones. Entonces, también la directora el otro día me contó que también ahora pusieron, por ejemplo, en la normativa o los protocolos de la nueva construcción de espacios para Senapred en regiones, va a estar fijado que se tiene que generar una sala de exposiciones. Entonces se le dio tal valor que empezaron a generar cambios dentro de la misma institucionalidad que me parece fenomenal porque si es que Senapred le da valor al arte, podemos reconocer que la gestión nacional del riesgo está dándole un valor al arte. El arte como transformación, como innovación, impresionante. Después te voy a pedir, Ignacio, si tenés el enlace del documental de Leopoldo, Claro, porque así lo podemos también Sí. compartir en las redes y si la claro. audiencia lo quiere ver, le puede servir como material. Y bueno, ahora nos gustaría mucho poder profundizar en algunos de de las experiencias que Desarte llevó a cabo, como es, por ejemplo, esto de la repercusión de la herencia sísmica, esta exposición que reúne arte contemporáneo, ciencia y objetos históricos, que de alguna manera permite indagar la huella de los terremotos y tsunamis en Chile. Claro. Bueno, ahí también parte como que viste el eslogan de la exposición, ¿no es cierto? Que esta idea de herencia sísmica que empezamos a trabajar en verdad hace como 3 años junto con Sebastián Rifo. Bueno, yo trabajo mucho con Sebastián Rifo, que es un artista y que él generalmente lo invitaba al principio como parte de los proyectos, pero luego empezó a trabajar directamente. Eh, lo trabajamos con él, Sebastián Rifo, que es artista, y con Sergio León Ríos, que es geofísico. ¿Ya? Y empezamos a hablar de esta idea de cómo desde las diferentes disciplinas que veníamos, todos percibíamos esta idea de que en Chile había una herencia sísmica, había una constitución sísmica que determinaba en parte nuestra identidad nacional. O sea, hay algo que historiadores como Rolando Mellaffe habla, el carácter infausto o sea, el acontecer infausto del carácter chileno, ¿no es cierto? Que estamos Mm, tan determinados por esa tierra que se mueve. Hay psiquiatras que te hablan, por ejemplo, del temblor de cuna. Nosotros tenemos de esta forma una experiencia sísmica desde que tú naces. eh, Tiene una experiencia sísmica que te muestra un poco la incertidumbre del mundo y te muestra un poco la vulnerabilidad a la cual estamos puestos como seres humanos. Y herencia sísmica viene a abordar esta idea de que el sismo es constitutivo de nuestra identidad, pero que a la vez también es un elemento que tiene, por un lado, elemento identitario y por otro lado tiene el elemento material, porque también los sismos van generando materialidades que nosotros podemos compartir y heredar de generación en generación. Y ahí una especie de trabajarlos patrimonio, es un patrimonio, pero que sin embargo no es patrimonio, o sea, lo claro. particular es que no ha sido considerado patrimonio. Entonces, nosotros lo que empezamos a ver y que trabajando con Sergio León es que fuimos a meternos al Centro Sismológico Nacional o al archivo de la Universidad de Chile, que son los que llevan los registros de los sismogramas, por ejemplo. Y empezamos a Mm. encontrar que había un acervo material de lo que había hecho la geología desde hace mucho tiempo, que van registrando y que son objetos históricos ya, y que nosotros empezamos a tratar de patrimonializarlo. De esta forma, esta idea de herencia Sí. tiene que ver con, no sé si estás al tanto, pero por ejemplo, en conservación y en patrimonio, en teoría de patrimonio, hay como las teorías contemporáneas están a decir que el patrimonio no es algo que tenga la cosa, sino que es un acto político también de nosotros tomar una decisión de qué es lo que queremos conservar. Entonces nosotros en este acto de ir recuperando sismograma, objetos de la ciencia y darle un valor de arte, lo llamamos museo, y lo hicimos convivir con obras de 6 artistas nacionales que nosotros les comisionamos, de esta forma los invitamos a generar obras en diálogo con diferentes organizaciones e instituciones de la gestión del riesgo en Chile, ¿no? Como Senapred, como SIGIDEN, como el Centro Sismológico Nacional, como el CHOA, de esta forma del tsunami. Y lo que pretendimos fue ver cómo el sismo y el tsunami ha sido abordado por estas diferentes organizaciones, ha sido abordado por las diferentes ciencias y ver cómo los artistas entraban en diálogo
con estos abordajes para tratar de entender este concepto de la huella, lo que va dejando huella en los terremotos y tsunamis. Y entre eso, por ejemplo, fuimos rescatando, como decía, sismogramas del 60, teníamos sismogramas de todas partes del mundo de cómo se sintió el terremoto de 1960 en las diferentes estaciones. Teníamos peelings, que son como, ¿no es cierto? Son como esta forma de estudiar los tsunamis, que se le saca como un peeling a un muro, ¿no es cierto? Una calicata, y uno puede ver los registros, no sé, del tsunami del 1730 de Valparaíso. Entonces teníamos el tsunami del 1730, el tsunami de 60 en otro peeling. Por otro lado teníamos los sismogramas originales del terremoto en 1939, y todo esto se iba conjugando en una museografía que hizo Bastián Pérez, que es un gran diseñador chileno, que esto iba conjugando cada una de estas piezas de terremotos, de la sismografía nacional, la iba conjugando con una obra artística que un artista, por ejemplo, Natacha Cabellos, hizo una mano que iba Ajá, sondeando el espacio, y cuando estaba conectada directamente con el Centro Sismológico Nacional, entonces cada vez que había un temblor en Chile, se paraba y lo apuntaba geográficamente. impresionante. Me encantaba. Entonces, habían obras de nuevos medios, habían obras de fotografía, había otro artista también que se fijó, por ejemplo, en la huella estructural. Estaba tomando los artículos paper de los efectos estructurales que puede tener el terremoto del 85, por ejemplo. Este artista generó como un pilar de hormigón que estaba como explotado y que también funcionaba como un sismógrafo en vivo, que también iba registrando también los sismos en vivo y se iba Claro. pendulando la obra. Otro artista trabajó Ah, lo textil, otro artista trabajó, por ejemplo, la huella, que nosotros podríamos decir la huella sociopolítica de un sismo, y Sí. que abordó cómo en el gobierno de la dictadura, durante la dictadura, el gobierno utilizó el terremoto del 85 para validar sus implementaciones de políticas neoliberales. Entonces, aquí este artista, el Rafael obvio. Gentelman, lo agarró como, generó por ejemplo la voz de Pinochet con inteligencia artificial, y agarrando todos los archivos, los documentos de prensa de la época, te logró que Pinochet hiciera como este discurso como de validación de su ideología, para mostrarte un poco que un sismo también tiene una huella sociopolítica. Aparece un sismo y te puede cambiar la forma de entender la política nacional. Entonces, Felicitaciones. ah, gracias. La Y, verdad que felicitaciones. Sí, ojalá se replicase en todos lados, esto es maravilloso. Sí, ojalá, bueno, esto también tuvimos la suerte que, bueno, como les decía, partimos hace 3 años y postulamos por primera vez un fondo, porque las otras exposiciones se hacen con fondos más pequeños. Igual nosotros Ujú. tenemos una metodología que tenemos exposiciones más pequeñas y exposiciones más grandes dependiendo de los recursos que se vayan levantando. Y para esta exposición en particular tuvimos un fondo muy grande de los fondar. No sé si saben que acá hay unos fondos de cultura que uno puede postular, y con ese fondo pudimos, después de 2 intentos, financiar todo esto. Pero yo creo que lo Claro. más interesante que pasó ahí fue precisamente este vínculo y esta puesta en valor que generó en el mismo servicio, en el Senapred. De esta forma, como el haber llegado, nosotros haber llegado para allá, poner en valor sus objetos, sus investigaciones, darle vida a este museo que antes era una bodega, o sea, que Claro. estaba tirado y que originalmente el edificio tenía este museo, pero fue La ocupado de bodega. resignificación La también, ¿no? Del resignificación, trabajo. ¿no? Que eso también hace el Ujú. arte, ¿no? Lo pone en valor de repente, cosas que otras personas o otras organizaciones no le ponen valor. Qué maravilla. Ignacio, ¿nos contás brevemente en qué consistieron las exposiciones después del incendio de 2025 y post-resiliencia del año anterior? Perfecto, claro. Es que esas son las dos exposiciones. Esto estamos hablando netamente de las exposiciones que se han hecho en Senapred, en esta Ajá, galería. Entonces podríamos bien. decir que la primera exposición fue por resiliencia, y que partió como el puntapié para poder tener y desarrollar este espacio en Senapred, en el Servicio Nacional, ¿no es cierto? Y lo que hicimos ahí fue que junto con Sebastián, nosotros le propusimos a Senapred hacer una residencia artística. Bueno, la residencia artística tiene un concepto muy particular en arte, ¿no es cierto? Que tiene que ver con ir a un lugar y hacer una obra a partir de lo que se va, ¿no es cierto?, recabando y descubriendo en esta residir en el espacio. Entonces nosotros fuimos a hacer una residencia en Senapred, de lo cual surgió la idea de que, bueno, usted está acostumbrado a esta idea de que resiliencia se ocupa ya como un concepto paraguas, pues. Entonces, a veces como para mí tiene una especie como se difuminó, o sea, como que generó una especie
a veces se confunde el concepto de resiliencia y nosotros empezamos a tratar de ver cómo se entendía en la ciencia y en Senapred el concepto de resiliencia y le pusimos por resiliencia por esta idea del post-comunidad, de cómo hacer una revisión de ese concepto, que es lo que, cómo podemos ver ese concepto, una revisión como alejándote un poco. Y lo que hicimos ahí fue, en este proceso de residencia que tuvimos 2 meses con Sebastián, fuimos descubriendo elementos muy interesantes. Por ejemplo, habían tirados todos los registros en VHS del servicio, estaban tirados en el patio. Por ejemplo, le habían quitado el valor. Mirá, Entonces fuimos a agarrar eso, fuimos a tratar de entender qué era esta resiliencia también institucional. Pues. Las instituciones también van cambiando, modificándose, adaptándose a los cambios que van generando los desastres, y entre esos van pasando cosas como, por ejemplo, que ciertos archivos quedan abnegados o quedan desechados. Entonces empezamos a recuperar esos videos. Entonces trabajamos con esos videos que venían desde 1970, trabajando, tenían un registro de todos los desastres. O sea, es muy interesante porque en algún 50 momento en años. esa... Sí, 50 años de videos en VHS, entonces nos conseguimos los VHS para pasarlo, empezamos a agarrar, hablando con gente de la organización, nos empezaron a pasar objetos históricos, porque también se cumplían los 50, los 50 años del, o sea, 50, 60, deja calcular, sí, 50 años de ahí del mismo servicio. Po. Entonces hicimos, cuando entramos esa primera vez con esa residencia, por resiliencia, fue también un hito para celebrar el aniversario de la institución, también tomando en valor elementos de la institución. Y luego de esa exposición vendría, bueno, ahí trabajamos yo y Sebastián, e invitamos también a la Fernanda López Quirodrán, que también hizo una obra, también pensando el concepto de resiliencia, y ella entrevistó a la gente del servicio para ver cómo la entendían, es muy interesante. Y luego la exposición después del incendio, que fue la que le sigue, le hicimos como entre medio entre esta, la primera, y la que vendría después, que era Herencia Sísmica, que es como la más grande que hemos hecho. Y después del incendio nos enfocamos mucho en el incendio porque justo venían también, habían pasado los incendios de Valparaíso, ¿no es cierto? Que no Sí, sé si saben, sí, me acuerdo. fue uno muy importante ahora el 2024. Y cuando decidimos hacer esta obra tenía que ver porque también el servicio estaba muy implicado, el Senapred estaba muy implicado en este momento con los incendios, que creo que es una de las temáticas que podemos hablar de largo, ¿no es cierto? Cómo los incendios van aumentando, los incendios Sí. de interfaz. Entonces se volvió un tema muy recurrente, y ahí hicimos una curatoría. Bueno, yo trabajaba es como un circo pobre. Entonces, yo hago obras con Sebastián y además curamos, hacemos la página web, dependiendo de los fondos, se hace todo. Y después del incendio también habían obras mías que yo hago instalaciones. Entonces, era una instalación que tú te metías y tenía que ver cómo los incendios también son generados por las prácticas económicas y productivas, principalmente las forestales en el caso de Chile, y tenía que ver con todos los discursos de cómo nos vemos frente al desastre, y era un espejo con proyecciones, etcétera. Y Sebastián hizo una pintura sobre los incendios en Yucay. Y ahí invitamos, por ejemplo, también a artistas connotados con artistas más emergentes, que también es súper interesante, porque habían obras que ya abordaban los incendios y que tú los invitas a participar, porque a través del proyecto curatorial tú puedes darle el sentido que tú deseas. Entonces, estas son las dos primeras exposiciones que nos dan inicio a esta galería en Senapred. muy bueno, muy bueno. Y me preguntaba, bueno, nos preguntábamos con Nacho, ¿cómo reaccionan las comunidades afectadas cuando ven su historia convertida en arte? Y si han tenido momentos donde una comunidad o unas personas le dijeran, esto no representa lo que vivimos. Eh, pero así como para hacer acortarla, porque uno podría alargarse en este tipo de experiencias, que yo creo que lo que más me da, la impresión que me ha dado, como que más marcado, es que todas las obras funcionan como elicitadores de memoria. Ya, para mí me encanta esa idea porque yo trabajo mucho en investigación basada en arte. Entonces ocupo mucho la obra artística como mecanismo de investigación, ¿no es cierto? Como un método, por ejemplo, de recabación de datos, por ejemplo. Entonces me ha pasado más de una circunstancia que las comunidades afectadas se ven expuestas a una obra específica. Por ejemplo, yo tengo una obra sobre aluviones, que se funcionan con palos de agua y construyen unos palos gigantes de roca que generan como el sonido del aluvión, en la dimensión sonora. Entonces me ha pasado que de repente gente, yo la llevo a diferentes partes de Chile, y la gente expuesta a este sonido tienen como un recuerdo que te permiten, elicitan la experiencia, pero de forma elaborada. Yo siento que no necesariamente traumática. Yo sé que pueden haber obras que pueden retraumatizar, pero por lo menos la forma en que trabajo yo no es de la retraumatización, sino que hay una experiencia estética. ¿Cachai? Qué Y la experiencia difícil. estética, sí, es difícil. O sea, hay que ver hacia dónde uno dirige la experiencia estética para que el impacto sea, no sea un impacto historiográfico. Pero esta, por ejemplo, esta obra de aluvión permitía que la gente entrar en el recuerdo y empezar a recordar otras cosas.
Entonces, yo que trabajé con investigadoras del aluvión, al final, por ejemplo, hay una experiencia que me gustó mucho, una señora que había vivido el aluvión del 1993 y tres y yo la veía entre los palos de agua y todo estaba pasando y la veía con los ojos cerrados y después le pregunto y ella me dice, oye, es que estoy oliendo barro. Y yo Wow. quedo así como, Mm, esto era sonido y ve barro y en esta experiencia sinestésica hay información súper importante. Entonces, por un lado está esta idea de que el arte permite elicitar o traer al presente la experiencia, de tal forma que la podamos abordar, observar, discutir, poner en valor. Pero por otro lado también hay otras experiencias que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad de denuncia que tiene de repente la obra. Entonces, ¿cómo lo toman las comunidades? También lo toman como un mecanismo de denuncia. Por ejemplo, hay una coalición muy famosa, o sea, no famosa, muy importante también en arte en Chile, que se llama Chao Carbón, que hoy está trabajando mucho con los efectos y las consecuencias de la carboeléctrica, se llama con la termoeléctrica en Termoeléctrica. Huasco, y hacen exposiciones documentales y todo, y la experiencia que yo veo en esas comunidades es que a través de estas obras, a través de estas experiencias artísticas, ellas ven canalizada la denuncia, que es súper interesante como esa posibilidad de que ante la denuncia pública política no pasa nada, ante la denuncia de prensa no pasa nada, pero tú haces un documental, una obra y tú te sientes implicado en esa denuncia. Y creo que también la obra, como les decía con Senapred, creo que la obra artística y la experiencia artística muchas veces ponen en valor ciertos elementos que si no están olvidados o abandonados, que es lo que pasó, por ejemplo, con los sismogramas, con los elementos históricos que tenía Senapred. Ahora, con tu otra parte de la pregunta, que si es que han habido comunidades que nos han dicho que no han representado, no de forma directa, pero sí ante la primera intervención, es decir, de llegar a decir, oye, nos gustaría hacer una obra artística con ustedes. Esto va a depender mucho de la pertinencia del momento para hacerlo. O sea, creo que a claro. veces te invitan a hacer, no sé, pues te llaman a una municipalidad porque quieren hacer un memorial al año siguiente de una catástrofe, pero tú puedes llegar y decir, oye, queremos hacer esto y va a ser absolutamente impertinente porque todavía está en un proceso de recuperación material que tú le dices, todavía no le llega a la casa, a la vivienda y tú estás pensando en invertir en un memorial, que fue algo que pasó, por ejemplo, con el terremoto del 2010 en el gobierno de Piñera, ¿no es cierto? Que se construyó el memorial y fue un caos en términos comunitarios. O sea, son experiencias que a veces pueden ser incluso contraproducentes para lo mismo que uno puede estar buscando de memoria, po, porque puede generar un elemento que irrumpe en la ciudad, etcétera. Oye, no sé si Claro, me quedé y pegado ahí, yo o ustedes. y me adelanto un poco porque hablaste del trauma y nos preguntamos, ¿existe el riesgo de que este arte sobre los desastres se vuelva consumo cultural del trauma? Eh, En eso, mira, es que siempre está el riesgo. Va a depender ahí de esta forma de la obra y el artista y cuáles son sus intenciones y sus formas de abordar la temática, porque creo que justo lo que estamos hablando ahí de cómo las comunidades lo perciben tiene que ver con eso, ¿no? Porque si una comunidad está viviendo todavía el proceso de recuperación y respuesta y uno llega con el arte como un mecanismo de representación, no como de intervención de terapia, por ejemplo, que sería otro mecanismo de abordaje. eh, Creo que existe un riesgo porque efectivamente la comunidad puede no estar preparada o no estar lista o no lo desea simplemente una intervención artística. Y yo creo que ahí tiene que ser la pertinencia del artista de si es que tú vas a hacer una intervención de arte, tienes que estar desde un principio en diálogo con la comunidad para saber qué es lo que desean y si es que se van a ver de alguna u otra forma afectados por esta obra. Pero también hay otras formas de hacer arte. Tú puedes hacer una obra alejada de la comunidad, que no sea de intervención, sino de análisis o de estudio o de investigación y que no necesariamente se lo tienes que mostrar a la comunidad. Idealmente se lo deberías mostrar si es que uno desea hacer una obra que sea éticamente responsable hacia la comunidad, pero tú también puedes ocupar el arte como un mecanismo de investigación teórico, por ejemplo. Claro. Y está bien también. Entonces, sí hay un riesgo, pero no creo que toda obra implique una retraumatización. Ignacio, ¿lleva el arte chileno la marca del impacto histórico de tantos desastres? O te lo digo al revés. ¿Creen que existe una cultura del desastre chileno? ¿O una cultura chilena del desastre? Me encanta, me encanta. Es que ahí, mira, sé que la idea de cultura del desastre está media como vilipendiada ya, no sé. Antes Mm. se ocupaba mucho, como en los 60. Me encanta la idea de la cultura del desastre y yo sí, entendiendo la cultura del desastre como todo este conjunto de materialidades, de ideas, de formas de respuesta que generan este mapa para ver cómo nos comportamos frente a un nuevo desastre y que se va generando en la repetición de esta forma de la experiencia catastrófica y los desastres en particular,
yo sin duda creo que en Chile hay una cultura del desastre, que tú la ves desde la palabra cotidiana, desde el lenguaje cotidiano, así como que hayan objetos o tragos que se llama terremoto o Ah, que... O cosas así tan absurdas, o que todos tengan una idea de qué se tiene que hacer en caso de un terremoto, o que haya una idea de que, o sea, de que haya institucionalidad pública que evoluciona con respecto a cada desastre, que exista Senapred. Uno realmente cree que es como algo obvio, pero no es tan obvio, po. Como uno ve en otros países, en otras sociedades en las cuales que tienen periódicamente desastres y no necesariamente han desarrollado una institucionalidad fuerte que permita generar las respuestas adecuadas y la forma de relacionarse. Entonces, yo sí creo que en Chile hay un mapa de cómo, de qué hacer en caso de un desastre y que está fundado en esta cultura, de esta forma, en Ujú, esta idea de que vamos desarrollando materialidades y ideas y concepciones, definiciones y conductas respecto a los desastres. Y en particular, y acá vuelvo a la primera pregunta, creo que efectivamente por los estudios que estamos haciendo, ha existido siempre en Chile, podríamos decir desde la colonia, si que llamamos Chile a la República, o incluso antes durante la colonia, porque incluso podríamos ir más antes, así como siempre ha habido formas de representar el desastre. Al parecer, y lo que estamos hablando un poco antes, que tiene que ver con que a mí me da la impresión de que en Chile hay una, y lo que escriben muchos poetas o que escriben, no sé, la Gabriela Mistral, o sea, se habla de esta forma del desastre, es como si el desastre te demandara. Formas simbólicas con las cuales abordarlo y poder elaborarlo simbólicamente. Entonces ya ahí aparecen desde las representaciones o no necesariamente representaciones, pueden ser denuncias directas, como les decía antes, hay diferentes formas y funciones que podríamos poner en el arte, pero yo sin duda y el estudio que estamos haciendo, que le hablaba antes del archivo de arte del desastre, nosotros tú, por ejemplo, el texto constitutivo de la historia de Chile que tiene que ver con la Araucana, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es ujú, este poema épico de ujú. Alonso Ercilla, en la Araucana, en poesía, ya aparecen los desastres, ya aparecen los terremotos, aparecen, incluso hay un investigador de la Universidad de Chile, creo que de la Chile o de Concepción, no estoy seguro, que él logró ubicar la primera experiencia de tornado registrada a partir del poema de la Araucana. Entonces podemos wow. decir que nosotros podemos ver, la Araucana creo que se publica como en el 1570, algo así, creo algo así, y ya ahí tienes, de por sí ya hay una idea de que el territorio está afectado por toda esta fuerza y por toda esta amenaza. Y Sí, esto es que algo que nos... convive con, ¿no? Esta idea de convivencia también. Sí, porque que va conviviendo, pero a la vez también se van como influyendo y determinando, porque, o Ujú, sea, yo siempre creo que hay que dejar claro que no existe el desastre natural, la amenaza es natural, pero en verdad el desastre se constituye en esta confabulación, podríamos decir, sí. Sí. entre el actor humano y la forma en que definimos el territorio y la amenaza. Y me da la impresión eso, que esta forma las obras, todo esto va permitiéndonos también entender y desarrollar una cultura de ver cómo vamos a entender este fenómeno, cómo lo vamos a recordar, y todo eso va quedándose plasmado en un sentido histórico, pero a la vez también podemos ver que nosotros tenemos nuestro registro en el archivo, tenemos desde la Araucana, que podríamos decir que sería la primera, a obras contemporáneas que se están haciendo hoy en día y que uno puede ver. Nosotros tenemos más de como 400 obras y muestras, o sea, si es que uno considera que cada exposición o colección de poemas tiene aproximadamente tres, nosotros en este momento tenemos más de 600 obras Wow. sobre desastres en Chile. Específicamente, obras que abordan el desastre socionatural que puede buscarse por inundaciones, tornados, terremotos, que finalmente la geografía de Chile es muy determinante en los desastres porque tenemos desde aluviones La cantidad de a amenazas que tienen la es cantidad de increíble. amenazas es Sí, impresionante. sí. Entonces, eso ha estado permeando, y de ahí la pregunta que me hacías, Nacho, de que si que podríamos pensar que el arte chileno tiene una marca. Yo soy un ferviente creedor de que sí, de que hay una tradición. Es más, yo hablo de tradición porque vengo de otras líneas, pero yo hablo de una tradición, que hay una tradición de abordar el desastre. También la evolución de las obras. Por ejemplo, todo en el siglo XVI-XVII era principalmente escrito poesía. Poesía, se escribía poesía, estaba la lira popular también, o sea, había mecanismos
que la poesía era el mecanismo de generar registro histórico y a la vez permitir a las personas entender lo que se estaba sucediendo y los afectos específicos. Pero después va evolucionando y podemos ver, por ejemplo, la aparición de la música, que la música empieza a ver, que hablábamos antes, Nacho, no sé si tú que eres músico. Sí, Acá es súper interesante cuando de repente en el terremoto del 39 aparecen varias canciones, varias composiciones desde un vals a algo más como guitarreado, que van contando la historia del desastre a través de la música. Entonces también se comparte mucho más, permite acceder a otra forma de relato, y eso lo vemos para cada desastre que está sucediendo ahora. O sea, ahora que uno está metiéndole ojo, cada sí. desastre, y ahí yo en el estudio que estamos haciendo, uno puede ver cuáles son los desastres específicos que han generado más obras de arte. Por ejemplo, acá el incendio de la iglesia de la Compañía del 1863. Uf, tuvo muchísimas creaciones, desde poemas a pinturas, a ilustraciones, todo eso, a objetos escultóricos. Entonces, cada evento también va generando, podríamos decir que esta cultura del desastre, que está influida por el arte y que también promueve el arte del desastre, también va teniendo su propio hito. Entonces, uno podría hacer un seguimiento de la historia del arte del desastre en Chile, que, no, que nosotros a través del archivo ya lo estamos haciendo, y espero que sea una herramienta después para investigadores y comunidades, para poder tener un referente de lo que son las artes y cómo pueden aportar a la gestión del riesgo de Sí, quedó desastre. clarísimo el papel que juegan las artes y qué valioso ese trabajo de archivo, de recuperación, de Sí, mantenimiento y visibilización, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias Ignacio por compartir todas estas experiencias. Después vamos Sí, a poner los enlaces de dónde se perfecto. encuentran y algunos trabajos. Y bueno, nosotros siempre tenemos un último bloque en donde hablamos de literatura y le preguntamos a las personas que están acá con nosotros y nosotras si hay algún libro que estás leyendo o que recomendarías. Mira, hay un libro que me terminé ahora y que lo estoy retomando siempre, que son A la salud de los muertos, de la filósofa belga Vicente Desprez, que yo lo ocupo mucho porque ahora después salió el segundo el año pasado, que me lo compré y lo leí ahora, que se llama Muertos a la obra. Y ella trabaja mucho en el papel que tenemos los vivos en lo que llama ella el plus de existencia de los muertos, que es como Mm, cómo nosotros de esta forma somos demandados por los muertos para mm, desarrollar tareas que los instauran. Como esta idea de que, como que de esta forma, no es una idea espiritista, que es lo que me gusta, que abordar esta forma de la muerte, tú no tienes que pensar en el muerto solamente como el espíritu o la carne, sino que uno también tiene roles sociales respecto al muerto. Y en Muertos a la totalmente. Obra, ella lo aborda desde la obra artística, de cómo de esta forma han habido muchas obras que se han desarrollado por comisión del muerto. Es como si que el muerto te demandara una obra que lo mantiene vivo. De esta forma. Que esta idea de mantener vivos a los muertos a través de la obra me parece fascinante. Y ese libro lo terminé ahora, y ahora me compré el Piro Política en un mundo en llamas, de Michel Marder, que él habla como Mm, esta idea de que en verdad ya estamos en tiempos que el concepto de geopolítica estaba un poquito, o geopolítica, ya no estamos en esta estabilidad. La Tierra ya no estamos en una política de estabilidad, sino que estamos en una política mucho más incendiaria, y que lo podemos ver peliculado. en diferentes aspectos, desde los incendios que han sucediendo a las guerras que estamos viendo ahora mismo. Es súper interesante porque también está buena la idea de volver a relativizar esta paz y este espacio de estabilidad, que creo que ante la pregunta anterior que ustedes me hacían, de esta forma, esta idea de que nosotros en Chile nacemos con el temblor en la cuna, como que uno ya sabe que el mundo es inestable y estáis todo el rato de esta forma reconstruyendo, y hay que empezar a desarrollar, como ahí decía la dona Haraway, hay que vivir en el problema, po. Entonces, esos Sí. son gracias, gracias mis por libros. estas recomendaciones. Muchísimas gracias, Ignacio. Fue un placer, un programa hermoso. No, a ustedes, muchísimas gracias. Así que me encanta que ustedes están manteniendo la dinámica de desastres deconstruidos, que también lo escuchaba en inglés. Entiendo que también está en francés, ¿no? Sí, 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 Lambert de Catastrophe se llama. no, me ella pronuncia encanta. hermoso, yo no. Así que me voy a limitar a no reproducirlo. Bueno, esto fue el episodio del podcast Arte y Desastres y tuvimos Y, a Ignacio Gutiérrez Croco de Chile. y sigan a Desastres Deconstruidos en redes para enterarse de todas las novedades y para decirnos lo que quieran. En Instagram somos Desastres Deconstruidos, en X
Desastres de Con, en Facebook podcast Desastres Deconstruidos y en LinkedIn Desastres-Deconstruidos-podcast. Y nos encontramos entonces muy pronto.